Nombre difícil, una palabra griega, que significa mezcla. Quizás deberíamos detenernos algunos minutos en la explicación de esta importantísima corriente arquitectónica que fueron las primeras que abarcó casi todo el mundo, y particularmente en Argentina se dio en forma muy persistente. Orígenes, como hemos hablado en el módulo de neoclásico, el eclecticismo es una mezcla de las grandes corrientes de los siglos anteriores, aceptados por la Escuela de Bellas Artes de París. Básicamente estamos hablando del periodo barroco, de los 2 o 3 siglos del barroco, y del periodo neoclásico. También vamos a encontrar en el eclecticismo elementos del Renacimiento, del románico, del gótico y de tantos otros momentos de la historia de la arquitectura, incluido a veces también hasta el egipcio, hindú, chino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el eclecticismo? Como bien lo vengo repitiendo, es una mezcla de estilos. ¿Cuándo nace? Nace por 2 motivos. El primero es que la Escuela de Bellas Artes de París, que era una escuela que monitoreaba en forma académica el arte mundial, no permitía nuevos desarrollos ni innovaciones a nivel artístico. Obligaba a sus estudiantes a que se autorrepitieran con los códigos, las proporciones y los motivos ya aceptados y preestablecidos por la Academia de Bellas Artes. Este es uno de los motivos. El otro motivo fue que en la década de 1880 hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, el mundo vivió un momento de relativo esplendor. Digo relativo porque todos sabemos en cómo culminó esa etapa que llamamos Belle Époque. Precisamente fue una época de mucho brillo, mucho esplendor, pero también conllevaba una gran desigualdad social y una carrera armamentística ocasionada por la avaricia de las potencias europeas, por las colonias, etcétera, que hace que culmine de una forma tan dramática como la Primera Guerra Mundial. Bien, no obstante, la Belle Époque, esos 30 años de gran auge, están marcados por un periodo de grandes descubrimientos tecnológicos. La ciencia había avanzado durante los 3 primeros siglos del modernismo, siglos XVI, XVII, XVIII, y dio todos sus frutos tecnológicos, o sea, la aplicación de la ciencia en tecnología, en la última etapa del siglo XIX. Ahí vamos a ver cómo Argentina se beneficia con el frigorífico, con los barcos a vapor, con los ferrocarriles, con el molino de viento, con el alambrado, con las vacunas, o sea, con todos los elementos que hoy por hoy son considerados como indispensables en la vida moderna. Bien, en esa época, en la década del 80, se descubre. En el caso de Argentina también se le suma que sobreviene un proceso de organización de la nación en la mano de políticos como Roca, Avellaneda, Carlos Pellegrini, etcétera, que terminan de organizar a la nación tal como la conocemos hoy en día. Terminan las etapas de guerras civiles y comienza una etapa muy próspera de Argentina, conocida como el granero del mundo, por su capacidad para proveer alimentos, ya sea de granos, cereales, hasta carne vacuna en particular. Esta situación trae la atención de los inversores en ese momento ingleses, y Argentina se transforma en un país sumamente próspero, capaz de importar esta nueva corriente arquitectónica para el consumo de los más adinerados, de los acaudalados, los terratenientes, la nueva burguesía, como también así de la incipiente clase media que lógicamente seguía el tren o seguía la línea que le dictaba las clases altas. Vamos a ver varios ejemplos. Es muy difícil resumir el eclecticismo porque, como su nombre indica, es tan rico en ideas
que es difícil catalogarlo en una forma particular. Si vamos a las imágenes concretas sobre eclecticismo, vamos a diferenciar distintos tipos. La mayoría de las fotos que vamos a observar pertenecen, como hemos dicho, a Argentina. En la primera foto vemos la Casa Rosada. Es un buen ejemplo, dado que es conocida por todos los argentinos. Vamos a ver en el centro, esto para fundamentar esta idea de mezcla. En el centro vamos a ver un arco de triunfo. Un arco de triunfo como lo podemos ver en las calles de París. En el costado derecho vemos un estilo ecléctico afrancesado. Y en el costado izquierdo, ahí desde donde hablan los presidentes, vemos un eclecticismo o una arquitectura de origen italianizante. O sea, en un mismo edificio vemos una mezcla de romano, francés e italiano. Yendo al Palacio de Aguas Corrientes, aquel hermoso edificio de la calle Córdoba, vemos una mezcla extrañísima también de cerámicas, de arcos, de almohadillones, de mansardas, de cúpulas. Todo esto nos hace pensar en un estilo entre inglés e hindú, muy extraño para las calles de Buenos Aires. Si observamos el palacio que está al final de la avenida Alvear, perteneciente a la Embajada de Francia, vemos un palacete francés con las cúpulas, las mansardas, las ventanas con los áticos y demás. Uno de los principales exponentes del eclecticismo es el Palacio o Teatro Colón de Buenos Aires. Ahí vemos también todos los lujos que podemos llegar a ver en los palacios de Versalles en Francia. Vemos los arcos, vemos ventanas en ojos de buey, vemos la terminación superior como si fuera el Partenón. Y toda una serie de decoraciones, las dos máscaras, las dos carátulas que coronan el eje central. Vemos entonces todas las expresiones propias de una suma de estilos. Reconocemos entonces al eclecticismo por los revoques tipo Piedra París, por los grandes ventanales, a veces de vidrio emplomado, por los mármoles, las arañas de caireles de cristal, los dorados a la hoja en los cielorrazos, por las ventanas en ojo de buey redondas o también ovaladas, los trabajos en revoque de molduras, cornisas, etcétera, que hacen este estilo sumamente ostentoso, rico y muy presente en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario y demás ciudades más importantes del país.